Bueno, buenas tardes y bienvenidos todos a esta tercera conferencia de nuestro ciclo de graduados del 2020, que esperemos que se prolongue después con el de graduados del 2021, aunque sea el año que viene. Bueno, mi nombre es Paula Pico Estrada, soy la directora de la carrera de Filosofía. Hoy vamos a ir a Jorge, pero antes de eso quería presentarles tanto a Jorge como a su director de tesis de licenciatura, que es el origen de la charla de hoy, que es Ricardo Ibarlucía. Así que si me tienen paciencia, voy a compartir pantalla brevemente. Perdón, creo que ya están más o menos viendo, y ahí estamos con Ricardo. Es doctor en filosofía, es investigador del CONICET, es profesor titular de estética y de problemas de estética contemporánea de la UNSAM, en la Escuela de Humanidades y en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales. Y en esta universidad, ¿hay alguien que está dibujando sobre la pantalla? Sí, ¿no? Pues, no. Bueno, en esta universidad él dirige el doctorado en filosofía. También es director del Instituto de Filosofía Ezequiel Olazo, del Centro de Investigaciones Filosóficas CONICET, del CIF, y es fundador y editor del Boletín de Estética, integra el comité asesor de la revista Aestesis, Pratiche Linguaggi e Saperi dell'Estetico, de la Universidad degli Studi di Firenze, y su libro más reciente, que creo que publicaste este año, Ricardo, ¿no? Ah, no, sí, no, el pasado, ahí estoy viendo el año. Es Belleza sin aura, surrealismo y teoría del arte en Walter Benjamin. Vamos ahora a nos quedó la pantalla marcada por un participante. Después voy a investigar mejor cómo limpiarla. Jorge Schultz es profesor de teología y de filosofía por el Seminario Internacional Teológico Bautista, y allí es titular de las cátedras de lógica, de filosofía del lenguaje, de introducción a la filosofía, de historia y problemáticas del pensamiento antiguo, historia de la filosofía contemporánea, epistemología y filosofía para teólogos, en los programas del profesorado en filosofía y del profesorado en ciencias sagradas. Jorge es licenciado por la Universidad Nacional de San Martín, donde actualmente realiza también bajo la dirección del doctor Ibarlucía el doctorado en filosofía. Y tanto el tema de la tesis de licenciatura como su actual proyecto de tesis doctoral son sobre el pensamiento de Kierkegaard. Tiene varios años de experiencia en la docencia de nivel medio en colegios secundarios de Cava y de provincia de Buenos Aires, y también ha enseñado como profesor invitado en materias bíblicas y teológicas en distintas instituciones teológicas de Argentina y Sudamérica. Jorge participa de modo constante en jornadas académicas vinculadas a la teología protestante y a la filosofía contemporánea. Yo agregué el modo constante, Jorge, porque sé que no estaba en el CV que vos, pero quise enfatizar que estás muy activo como investigador, y ha escrito y publicado artículos sobre la teología de Pablo en la Carta a los Romanos, el pensamiento de Lutero, Kierkegaard y Merleau-Ponty. Voy a dejar de compartir. Ah, qué suerte, lo que se había borroneado era mi propia pantalla compartida. Voy a darle la palabra entonces a Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Gracias por esta oportunidad que se abre para que compartamos también lo que fue nuestro trabajo de licenciatura, ¿no? Así que muy agradecido por esta oportunidad. Quiero decir antes de empezar que voy a saltear toda la cuestión biográfica, ¿sí? Con Kierkegaard. Como ustedes saben, el tema de hoy es ironía y humor en Kierkegaard, pero si nos ponemos a introducir la vida de Kierkegaard, nos va a consumir todo el tiempo de esta hora, así que voy a saltearme toda esa parte. Pero sí, me parece importante comenzar refiriéndome a su obra en general, y una cosa que resulta muy notable
es la gran cantidad de escritos que llega a producir Kierkegaard en un periodo de tiempo muy corto. Kierkegaard muere muy joven, en 1855, a los 42 años. Nos dejó alrededor de unos 40 títulos y un número similar de artículos publicados en revistas. Esto sin incluir toda la producción contenida en los escritos, en lo que son los diarios y los papeles, ¿no? De manera que tenemos una abundante producción que uno podría organizarlas de dos maneras. En un sentido diacrónico, se suele dividir en dos grandes periodos, ¿no? El primer periodo, que va desde la publicación de O lo uno o lo otro, en 1843, hasta 1846, el año que publica una obra titulada Postscriptum, no científico y definitivo a las migajas filosóficas. Más adelante voy a referirme a este texto porque es un texto que trabajé bastante en mi tesis. El segundo periodo se inicia precisamente luego de la publicación del Postscriptum y va a ir hasta, bueno, el año de su muerte, ¿no? Hay indicios, ¿no?, que nos permiten pensar que Kierkegaard pensaba retirarse luego de la publicación del Postscriptum. Pero bueno, ahí se desata esa conocida polémica con la revista El Corsario, que lo obligó a agarrar la pluma nuevamente, ¿no?, y a retomar su autoría. Y bueno, luego también tenemos el enfrentamiento con la Iglesia danesa, ¿no?, que va a marcar sus últimos años. Ahora, eso es en un sentido diacrónico, ¿no? En un sentido más sincrónico, las obras de Kierkegaard pueden dividirse en dos grandes categorías. Aquellas, por una parte, las que son firmadas con su propio nombre, que son generalmente identificadas como discursos edificantes, y las otras obras que están escritas bajo diversos seudónimos, ¿no?, o las obras estéticas. Entonces, respecto a las obras seudónimas, este segundo grupo, ha habido mucha discusión en cómo deberían ser interpretadas. Tenemos quienes leen estas obras ignorando por completo la cuestión de los seudónimos, ¿no? De esta manera le atribuyen directamente a Kierkegaard las opiniones expresadas por los seudónimos. Y tenemos quienes leen a Kierkegaard considerando que incluso las obras mismas, o sea, las obras que él firma con su propio nombre, es un seudónimo más, ¿no? Así que, bueno, me parece que ninguno de estos dos extremos son los más adecuados. En lo personal creo que lo más apropiado es seguir las indicaciones que el propio Kierkegaard deja al final del Postscriptum. Postscriptum es una obra escrita bajo el seudónimo Johannes Climacus. Después que la obra cierra con la firma de Climacus, aparece anexado un pequeño texto que Kierkegaard firma con su propio nombre. Es un texto que lleva por título Una primera y última explicación. Y en donde, no, creo que hay un audio que se puede no coincidir el crédito con la producción real, sería como una cuestión de expectativas, los capitalistas. ¿Y se puede silenciar? Sobre optimismo. Ahí está, gracias. Entonces, decía, en este texto que anexa Kierkegaard al Postscriptum, donde pone el título Una primera y última explicación, él hace un pedido a los lectores y le pide que no confundan los puntos de vista de sus seudónimos con su propia opinión, ¿no? Cito, y dice así, estas son palabras de Kierkegaard, ¿no? En las obras seudónimas, dice, no hay una sola palabra de mi autoría. Frente a ellas carezco de opinión, como no sea en tanto que tercero, ¿no?, ni conocimiento de sus significados, salvo como lector. Y más adelante agrega, por lo tanto, si a alguien se le ocurre querer citar un pasaje particular de los libros, de los seudónimos, es mi deseo, mi oración, que tenga la amabilidad de citar el nombre del respectivo autor seudónimo, no el mío, ¿no? Bueno, acá vemos, ¿no?, si Kierkegaard mismo está pidiendo, incluso orando, ¿no?, para que tomemos en serio su pseudonimia, es porque allí hay algo importante. El uso de seudónimos no es aquí una mera excentricidad, sino que es el fruto de una estrategia de comunicación muy cuidadosamente diseñada. Cada autor seudónimo, como veremos, representa una visión de la vida, una determinada perspectiva de la existencia. Entonces, prestar atención a las perspectivas desde las cuales Kierkegaard hace hablar y dialogar a sus distintos seudónimos es fundamental para una adecuada comprensión de su pensamiento.
Y es interesante también que la posición existencial representada por un seudónimo también se va esclareciendo a medida que va entrando en confrontación con los posicionamientos de los demás seudónimos. De manera que se produce toda una dinámica dentro de estos escritos seudónimos que es muy, muy interesante. Y es a partir de estas confrontaciones que se van, que se van produciendo entre los seudónimos que se va configurando lo que va a llegar a ser uno de los aspectos más conocidos del pensamiento de Kierkegaard, ¿no? Que es la teoría de las esferas, o los estadios de la existencia, ¿no? La esfera estética, la ética y la religiosa, siendo la existencia religiosa la que representa el nivel de mayor desarrollo de la subjetividad humana. En un momento Climacus afirma ahí en el postscriptum, dice, es realmente la relación con Dios lo que hace del ser humano un ser humano. Hay un texto también que Kierkegaard redactó en los últimos años, que firma con su propio nombre, y que va a terminar de publicarse, bueno, ya después de su muerte. El texto se llama El punto de vista de mi obra como autor. En este texto, lo que hace Kierkegaard es pasar revista, hacer un recorrido comentando su propia producción, haciendo algunos comentarios de sus propios escritos. Y en ese texto, Kierkegaard afirma, y cito, soy y he sido un escritor religioso. La totalidad de mi autoría se relaciona con el cristianismo, con el problema de llegar a ser cristiano. Y en ese mismo texto, Kierkegaard habla del postscriptum como el punto de inflexión en toda su autoría, precisamente porque en el postscriptum él retoma esta problemática que había abierto ya en las migajas filosóficas de 1844, ¿no? Pero ahora ahondándola de un modo mucho más extenso, ¿no? Ambas obras están firmadas por este seudónimo, Johannes Climacus, que se presenta como humorista. Después vamos a hacer una referencia a ese tema. Pero allí en el postscriptum, Climacus hace una declaración que fue un poco el impulso inicial de mi tesis. Y él dice lo siguiente, y cito, hay tres esferas existenciales, la estética, la ética y la religiosa. Entre una y otra hay un confinium. Por confinium le hace territorio fronterizo o confín, ¿no? Hay un confinium. La ironía es el confinium entre lo estético y lo ético. El humor es el confinium entre lo ético y lo religioso. Bien, esta declaración, bueno, me resultó bien movilizadora y me levantó varias preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de ironía y qué tipo de humor es el que está siendo referido aquí? Y en relación al concepto de confinium, ¿qué significa esto de que la ironía y el humor son confines o territorios fronterizos? ¿Y qué significa esto especialmente en relación a la preocupación central de la autoría de Kierkegaard? Es decir, si llegar a ser cristiano o devenir subjetivo implica atravesar ciertos estadios, ¿cómo se relacionan la ironía y el humor con las esferas de la existencia? ¿Y qué rol cumplen en el salto de un estadio a otro? ¿Qué papel desempeñan en las transformaciones de un modo de existencia a otro? Bueno, preguntas que las fui organizando en esta investigación y surge mi primera sospecha, mi primera hipótesis que defiendo en la tesis. Y la hipótesis que trabajo es que tanto la ironía como el humor, me concentro en la ironía y el humor en tanto confines, ¿sí? Porque no es la única digamos, manera de entender la ironía en las obras de Kierkegaard, pero mi recorte fue ese, ¿no? O sea, la ironía y el humor en tanto confines desempeñan una doble función. Por una parte, señalan una discontinuidad cualitativa entre las esferas, poniendo de relieve sus límites y acentuando la necesidad de la decisión. Por otra parte, estos confines abren espacios de transición que preparan al individuo para un eventual salto cualitativo. Pero aun cuando el salto no llegue a darse, la instancia del humor y la ironía representan en sí mismos ya un desarrollo más profundo de la subjetividad que las esferas que las preceden. Y en relación a esta hipótesis intento mostrar también que en el pensamiento de Kierkegaard no existe tal cosa como un salto ciego.
¿no? O un decisionismo ciego. Porque precisamente una importante función de la ironía y el humor tiene que ver con anticipar una visión parcial de la esfera que está delante, siendo esta visión un elemento imprescindible para la transición. Entonces, mi trabajo va a tener dos grandes partes, ¿no? Siguiendo un poco la estructura de esta cita que les traje de Climacus. En la primera parte voy a abordar lo que es la ironía como el confín entre lo estético y lo ético, y en la segunda parte el humor como el confín entre lo ético y lo religioso. Así que metámonos ahora en esta primera parte, hablemos un poco de la noción de ironía, y en esta primera parte yo hago un recorrido por tres obras, ¿no? Primeramente, digamos, la tesis de Kierkegaard, ahora voy a hablar de ella, luego el texto O lo uno o lo otro, primer texto seudónimo, y finalmente el Postscriptum, que es el último texto seudónimo de la primera etapa, ¿no?, de su autoría. En 1841, en el marco de la finalización de sus estudios, Kierkegaard va a presentar esta tesis de maestría, se titulada Sobre el concepto de ironía en constante referencia a Sócrates, ¿no? Bueno, posteriormente a su defensa se produce, bueno, la conocida ruptura de su relación con Regine Olsen, bueno, luego viaja a Berlín, asiste a las clases de Schelling, y desde allí comienza ya a trabajar en lo que va a ser O lo uno o lo otro, que va ya en Copenhague, ¿no? Va a publicarlo en 1843. Esa va a ser, como dijimos, la primera obra seudónima. Pero por mucho tiempo el texto, el tratado sobre la ironía, quedó bastante olvidado en los estudios kierkegaardianos, ¿no? Pero hoy ese texto es considerado muy importante, porque el estudio que hace allí de la ironía, de Sócrates, la ironía en Sócrates, constituye toda una preparación para su autoría, y nos da claves hermenéuticas súper importantes. Y es interesante ver que el modelo socrático va a estar presente a lo largo de toda la obra de Kierkegaard. Y podemos decir que también inspira un poco lo que él va a llamar esa comunicación indirecta. Bueno, no voy a meterme mucho en ese punto, pero quiero decirles que en los últimos años el interés en las últimas décadas, ¿no?, el interés por este texto sobre la ironía es como que fue creciendo y recuperó un poco su lugar. Por eso es insoslayable para nuestra investigación empezar por allí. Bien, ¿qué es la ironía? Me meto un poco en esta tesis, este texto del 41. ¿Qué es la ironía? Allí en la tesis, Kierkegaard va a ofrecernos una primera distinción entre dos tipos de ironía. La ironía, por una parte, entendida como dispositivo retórico, o sea, como figura del discurso, y por otra parte la ironía como una visión de la vida o una posición existencial. En su sentido retórico, la ironía se caracteriza por decir lo contrario a lo que se quiere decir, o se piensa, ¿no? Por ejemplo, decir seriamente algo que no es pensado como serio, o a la inversa. Entonces allí la expresión, lo que se dice, se objetiva en la exterioridad como fenómeno, mientras que lo que verdaderamente se piensa queda oculto en la interioridad como esencia. Es así que en la ironía, sostiene Kierkegaard aquí, el fenómeno no es la esencia, sino lo contrario a la esencia. Y esta ironía dura, bueno, en tanto el interlocutor no la percibe como tal, ¿no? Y dice Kierkegaard también, se cancela cuando se percibe lo que verdaderamente se quería decir. Ahora bien, o sea, Kierkegaard no le interesa abordar la ironía meramente como una figura del discurso. Es más, él está interesado, en realidad, en llegar a la ironía como posición existencial. Sin embargo, el análisis que hace de la ironía como dispositivo retórico ya le permite captar una primera característica que está presente en toda ironía, y que tiene que ver con esta contradicción entre el fenómeno y la esencia, entre lo exterior y lo interior. Para ahondar en la ironía, entonces, como una visión de la vida o como una posición existencial, Kierkegaard va a analizar la figura de Sócrates, ¿no? Sócrates fue el primero en encarnar la ironía en este sentido. Kierkegaard observa que la ironía socrática representa una negatividad
que socava la posición de sus interlocutores con el objeto de hacerlos reflexionar y reconsiderar los fundamentos de sus propias creencias y sus propios puntos de vista. Este gesto posibilita el examen crítico del mundo como una actividad liberadora. La ironía aquí produce una ruptura de lo interior con lo exterior para abrirle paso a la subjetividad. La ironía es aquella necesaria contradicción que abre un espacio para que el yo personal empiece a perfilarse. Por eso Kierkegaard entiende a la ironía como la primera y más abstracta determinación de la subjetividad. La ironía es esta ruptura con la exterioridad que posibilita que empecemos a definirnos como nosotros mismos. En este sentido, Sócrates fue un modelo, pero además un pionero de la subjetividad, porque en su tiempo y contexto no había espacio para la conciencia personal. Kierkegaard observa que el peso de las tradiciones y las convenciones sociales en la Atenas de su tiempo no dejaban espacio para una libertad de conciencia, ¿no? Estamos en una época que no conocía tal cosa como una libertad individual de conciencia. De allí la importancia del acontecimiento socrático, ¿no? En Sócrates, sostiene Kierkegaard, la subjetividad afirmó sus derechos por primera vez en la historia del mundo. Avanzando en su análisis, Kierkegaard va a contraponer entonces esta ironía socrática a la ironía de los románticos, ¿no? Y ahí pega un salto en el tiempo y viene hacia ya la época, es decir, la época contemporánea cercana a Kierkegaard, ¿no? Luego que la conciencia subjetiva emerge en la historia a partir de la figura de Sócrates, la filosofía moderna preparará el camino para que éste alcance un nuevo nivel en autores del romanticismo como Schlegel, Tieck y Zollher. Pero aquí se trata de una conciencia subjetivamente potenciada, sostiene Kierkegaard. La subjetividad elevada a su segunda potencia. Dice en un momento, la subjetividad de la subjetividad que corresponde a la reflexión de la reflexión. Bueno, Kierkegaard, siguiendo en esto a Hegel, observa que la concepción de la ironía en los autores románticos se basa en una mala interpretación de la filosofía de Fichte, confundiendo el yo absoluto y eterno con el yo finito y temporal. De esta manera, la subjetividad ya no se encuentra determinada de ninguna manera por su tiempo ni sus circunstancias históricas, sino que ahora el ironista romántico se siente absolutamente libre, no solamente para componerse poéticamente a sí mismo, sino también para componer la realidad exterior, jugando con infinidades de posibilidades. La diferencia entre la ironía socrática y la ironía romántica es que poseen negatividades diferentes. La ironía socrática es una negatividad o un escepticismo respecto a una realidad concreta que se ha incorporado. La ironía socrática, en este sentido, polemiza, señalando la vacuidad de lo dado históricamente, y lo puede hacer precisamente porque está integrada en su propia época. La negatividad de la ironía romántica rechaza esta integración. O sea, es una negatividad que niega la realidad en general. Kierkegaard es crítico, ¿no?, con la ironía romántica. A diferencia de lo que ocurría en Sócrates, considera que esta subjetividad exagerada es injustificada. Si bien la ironía es importante y necesaria como una instancia en la emergencia y desarrollo de la conciencia subjetiva individual, esta se vuelve peligrosa cuando insiste en su aislamiento. Una subjetividad que no se sitúa en la época en que vive ni reconoce ninguna realidad ética, constituye una personalidad incompleta en la que su propio yo termina por volatilizarse. El ironista romántico modifica constantemente su propio yo con el riesgo de perderlo. Esta ironía, puramente abstracta, no solamente es inmoral, sino además antipoética. Un individuo, dice Kierkegaard, puede vivir poéticamente solo cuando él mismo está orientado y por lo tanto integrado en la época en la que vive. Solo así, dice Kierkegaard, es positivamente libre en la realidad a la que pertenece. Como corolario de su tesis, o sea, hacia el final, Kierkegaard va a proponer una concepción propia de la ironía, que le va a llamar la ironía como un elemento controlado, ¿no? La ironía es una negatividad que debe encontrarse siempre limitada de manera positiva por el marco de la realidad dada.
lejos de diluirse, esta ironía encuentra su verdadero significado y su verdadera validez cuando el individuo está bien situado. Es así que solo cuando esa negatividad entra en tensión dialéctica con la restricción de la actualidad histórica, es posible hablar del comienzo de la vida personal. Y acá cito nuevamente a Kierkegaard: la ironía limita, finaliza y circunscribe, y por lo tanto produce verdad, actualidad, contenido. Disciplina y castiga, y por lo tanto produce equilibrio y consistencia. Ahí cierro la cita. Entonces, la verdadera constitución de la subjetividad solo puede tener lugar en esta dialéctica de la vida. Por eso Kierkegaard va a sostener, como una de sus tesis principales en este trabajo sobre la ironía, que ninguna vida verdaderamente humana es posible sin ironía. Pasemos un poco a mirar el texto o lo uno o lo otro, porque ahora lo que me interesó es, o sea, lo que hice fue, en el trabajo de tesis, fue meterme un poco con esta obra, porque allí ahí se va a producir una confrontación entre la esfera estética y la esfera ética, y mi idea fue caracterizar estas dos perspectivas para luego ver de qué manera la ironía se va a situar como una zona fronteriza entre ambas. Cuando nos acercamos a o lo uno o lo otro, que es el título de esta obra, encontramos que es una obra seudónima, que está escrita bajo el seudónimo Víctor Ermita. Ahora, Víctor Ermita en realidad aparece como editor, y lo que él hace es presentar dos partes de esta obra, y cada parte van a ser los escritos de otros seudónimos. De manera que ahí tenemos un editor que está presentando en el prólogo dos partes. La primera parte es una compilación de aforismos, ensayos, de anotaciones de diarios, de un autor que el editor identifica simplemente con la letra A. La segunda parte se compone de 3 cartas atribuidas a otro autor, ¿no?, identificadas con la letra B, que acá se trata de un tal Wilhelm, que trabaja como juez en los tribunales. Las cartas de B van a ser una respuesta a la posición de A, ¿no? De esta manera, la obra representa una polémica entre dos visiones contrapuestas de la vida. Los escritos de A representan la perspectiva estética, y las cartas de B, del juez Wilhelm, representan la perspectiva ética. La visión estética de la vida se caracteriza por la inmediatez y la dispersión. El esteta vive el momento, explora constantemente distintas posibilidades, y es atraído por intereses cambiantes. No se compromete con nada permanente, carece de estabilidad y continuidad. Puede hacer o pensar una cosa en un momento dado y exactamente lo contrario en otro. Ahora, la visión estética de la vida no se reduce a un mero hedonismo, por decirlo así, sino que también se expresa en la vida del esteta reflexivo, ¿no?, como el seductor, ¿no?, el diario del seductor allí, que planea minuciosamente su estrategia de seducción, ¿no?, o el texto el divertido texto sobre la rotación de cultivos, ¿no?, que como una estrategia para huir del aburrimiento. Cuando Climacus hace su lectura de los escritos de A, dice que el esteta vive en una existencia de fantasía. Quiere mantener abiertas todas las posibilidades, por eso huye de la decisión y de la concreción histórica de su existencia. Y de esa manera no hace otra cosa más que postergarse a sí mismo. El esteta no tiene un yo todavía. Ni siquiera ha comenzado a perfilarse una subjetividad allí, porque está constantemente huyendo de sí mismo. Probablemente por esto sea que no tiene un nombre, ¿no? Vieron que Víctor Ermita le pone la letra A, no conocemos el nombre, ¿no? Quizás sea por esto. En la tesis, yo lo que hago es trazar un paralelo entre el esteta, o sea, la figura del esteta, y la ironía romántica, y más adelante agrego también a los pensadores de la abstracción que Climacus señala en el postscriptum, ¿no?, que tienen en común esa pura especulación que no soporta ninguna restricción de la concreción histórica, digamos, ninguna restricción ni la concreción histórica de la existencia. Cuando vamos a la segunda parte, de o lo uno o lo otro, encontramos allí 2 extensas cartas del juez dirigidas al esteta A,
y una tercera en la que lo que hace el juez es presentar el sermón de un pastor protestante. Entonces allí aparecería ya un cuarto seudónimo, ¿no?, dentro de toda esta obra. Los escritos del juez Wilhelm buscan reflejar la perspectiva ética de la vida. El juez sostiene que la vida ética no abandona ni desecha lo estético, más bien lo preserva e incluso lo acrecienta, constituyendo así un ideal estético más rico y completo. La belleza y el erotismo que A persigue en la inmediatez puede encontrar un nivel más profundo en el compromiso ético. El juez insiste en que no solo el amor romántico puede existir en la vida de un compromiso matrimonial, sino que de hecho el matrimonio es la verdadera transfiguración, ¿no?, de ese amor romántico. O sea, de manera que hay un esfuerzo en el juez por mostrarle al esteta que en realidad lo estético sigue estando presente de otra manera dentro del estadio ético, ¿no? No es que se desecha todo lo estético. El juez le dice al esteta: el amor debe tener una historia, ¿no? El amor debe ganar una historia, debe encarnarse en ella, debe poder echar raíces. El amor necesita tiempo y continuidad para ejercitarse, para reflexionar sobre su inmediatez y para ser capaz de resignación. Aunque B valora algunos aspectos de A, ¿no?, sus cartas expresan una fuerte crítica a la postura del esteta. Para el juez, la posición de A representa un pensar demasiado abstracto sobre todo, que no entra en contacto con la realidad en absoluto. La estética, o sea, la vida, ¿no?, la perspectiva estética tiene que ser vivida en lo histórico, en la existencia concreta. Para esto es necesario una elección. La elección es fundamental para la transición al estadio ético. La perspectiva ética no puede darse en la pura abstracción estética. Requiere la decisión de escogerse uno mismo en una concreción histórica específica. De esta manera, la conciencia verdaderamente ética aparece siempre como una conciencia encarnada, porque solo desde allí puede asumir una responsabilidad. Las concreciones históricas son los materiales con los que la conciencia ética debe trabajar, por decirlo de un modo, ¿no? Dicho esto, entonces nos queda ahora abordar la pregunta acerca de la función de la ironía como confín, ¿no? Y para esto yo me apoyo bastante en el postscriptum. El postscriptum es un escrito privilegiado para ofrecernos una visión global de las esferas, permitiéndonos apreciar el lugar y el significado que tiene la ironía y el humor para el desarrollo de la subjetividad. Y digo que es un escrito privilegiado por dos razones. Por una parte, desde el punto de vista de la estrategia comunicativa de Kierkegaard, Climacus, al presentarse como humorista, porque él se presenta como humorista, expresa una comprensión mucho más rica de la dialéctica de las esferas. O sea, él está en un estadio más avanzado, y por lo tanto tiene una comprensión más cabal de la dinámica de las esferas, ¿no? Por otra parte, el postscriptum representa un momento culminante en la primera etapa de la autoría kierkegaardiana. No solamente, o sea, es una postdata a las migajas filosóficas. O sea, lo interesante es que, bueno, o sea, aparece el humor, ¿no?, la comicidad acá de Climacus, pues, presenta la postdata, o sea, el postscriptum, la postdata a las migajas filosóficas, pero la postdata es increíblemente más extenso que las migajas, ¿no? Entonces, una postdata, digamos, ya en ese gesto hay algo de lo cómico, ¿no? Es interesante. Pero bueno, él está, digamos, no solamente haciendo una postdata a las migajas, sino trayendo a su finalización todo un proyecto que se había iniciado desde o lo uno o lo otro. Entonces, es interesante también desde esta perspectiva atender al postscriptum para tener como la mirada desde ese lugar que ya está como haciendo un cierre, por decirlo así, a su autoría, o por lo menos eso es lo que él en ese momento pensaba cuando lo publicó. Después, por supuesto, la historia fue por otro lado. Una de las tesis centrales del postscriptum señala que devenir subjetivo es el más alto deber asignado a todo ser humano. Y aunque la preocupación última de Climacus gira en torno a la apropiación personal del cristianismo, se propone no avanzar a la cuestión de la existencia religiosa sin antes detenerse en lo que significa existir humanamente.
como una condición previa. Ahora, existir humanamente acontece en la esfera de lo ético. Uno comienza a existir humanamente a partir de la decisión que trabaja las propias concreciones históricas conforme a la exigencia ética. Pero también Kierkegaard había afirmado en su tesis que la vida, y acá cito nuevamente, la vida digna de ser llamada humana comienza con la ironía. O sea, lo cual significa que hay algo en la posición de la ironía que anticipa ciertos elementos de la existencia ética, pero sin constituir todavía el salto decisivo hacia ella. Evidentemente la ironía es una instancia donde la vida verdaderamente humana comienza a perfilarse para su realización, pero no es aún la realización misma. De alguna manera la ironía anticipa y al mismo tiempo deja pendiente la decisión ética. Pero entonces, ¿qué hay en la ironía? Que se diga que algo de la vida humana está allí emergiendo. En el Postscriptum, Climacus sostiene: donde hay vida, hay contradicción, y donde hay contradicción, lo cómico está presente. La ironía y el humor aparecen aquí como formas de lo cómico, y lo cómico se caracteriza precisamente por la contradicción. En el Postscriptum constantemente se celebra la contradicción o lo cómico como aquello que propicia el desarrollo subjetivo. Dice Climacus: la inmediatez tiene lo cómico fuera de sí, la ironía lo tiene dentro de sí. ¿No? En ese paralelo que se puede trazar entre la ironía romántica, la posición del esteta A y los pensadores de la abstracción, notamos que todos ellos tienen lo cómico fuera de sí. No han incorporado en su visión nada de la realidad concreta que los contradiga, ni que limite y discipline históricamente sus especulaciones. En la posición estética no hay posibilidad de iniciar el desarrollo hacia una subjetividad consistente, porque su especulación es puramente abstracta. No ha integrado en el plano de la idealidad aquellos elementos de la actualidad histórica que hagan surgir una perspectiva dialéctica de la existencia. En cambio, la verdadera ironía cultiva la contradicción que posibilita el desarrollo de la subjetividad humana, porque incorpora en el plano de la idealidad una perspectiva dialéctica que resulta de poner juntos lo concreto y lo ideal, lo finito y lo infinito. La ironía no convierte automáticamente al esteta en un eticista, pero le aporta a la subjetividad una visión de la vida donde la representación de la realidad histórica entra en tensión con la especulación, sujetándola para que ésta no se pierda en la pura abstracción. Por eso la ironía representa en sí misma un nivel de mayor desarrollo subjetivo que la que podemos encontrar en la inmediatez, dado que incorpora una perspectiva dialéctica que está ausente en el esteta. Y si una persona, como ironista, adquiere esta nueva perspectiva, que como esteta no tenía, entonces, aunque no podamos hablar todavía de una transformación de la existencia, porque no hay decisión, sí podemos hablar de una transformación de la mirada que precede a la transformación existencial. Y aquí nos encontramos entonces con la pregunta por la función de la ironía en tanto confinium, ¿no?, entre lo estético y lo ético. ¿Qué es un confinium? En este punto yo traigo una cita de Robert Binderman en un artículo donde él define, y cito, un confinium es una zona crepuscular en la que la acción se reviste de la forma de posibilidad. No se trata de una mera zona fronteriza, sino de un eslabón de conexión, de una esfera intermedia y comunitaria que hace posible una eventual transición cualitativa, a la vez que proporciona un punto o coyuntura en que el pensamiento y la acción pueden ser el punto de encuentro. Fin de la cita. La ironía, en tanto confinium, es una instancia donde la perspectiva ética de la vida es puesta en consideración, aun cuando de hecho no se la experimente en la existencia. La ironía da la posibilidad de reflexionar sobre las implicancias de la decisión ética antes de tomarla. Jamie Ferreira es una autora que ha trabajado el concepto de la imaginación en relación a las transiciones éticas y religiosas en el pensamiento de Kierkegaard.
ella sugiere que en los confines de las esferas debe producirse una transformación de la visión. Y esa transformación consiste en describirse a uno mismo simultáneamente desde dos perspectivas diferentes, manteniéndolas en una tensión paradójica. La imaginación cumple así la función de mantener juntos elementos en tensión que son teóricamente irreconciliables. El salto cualitativo no es un acontecimiento de pura voluntad sin precedente, sino que requiere proyección previa, o sea, requiere imaginación. En otras palabras, para dar el salto, yo necesito saber hacia dónde saltar. Y la ironía y el humor aportan una parcial anticipación de ese hacia dónde. La ironía lo va a hacer con el estadio ético, y el humor lo va a hacer con el estadio religioso, como hemos visto, ¿no? Por eso sostengo, ¿no?, que en Kierkegaard no hay un irracionalismo, ni un decisionismo ciego. Porque tanto la ironía como el humor dejan, o sea, sin dejar de marcar esa discontinuidad, aportan los elementos que posibilitan el salto. Entonces es interesante sacar este prejuicio de que en Kierkegaard sostiene un salto a la irracionalidad o un decisionismo ciego, ¿no? Nada más lejos que la realidad, especialmente cuando uno profundiza en los conceptos de ironía y de humor. Bien, estoy viendo la hora y me doy cuenta que se me fue y le estoy quedando a deber el humor, porque es la segunda parte de la tesis. Lo que voy a hacer es, voy a ser muy breve, seleccionar algunas partes, para al menos mencionar algo del humor antes de cerrar. No sé si tengo unos minutos más, Paula, ¿puede ser? ¿O tenemos que cerrar ahora? No, podés Bien, o sea, menciono igual de forma muy breve algunas palabras sobre el humor. El humor, digamos, en la segunda parte, lo que estoy haciendo es trabajar el humor, entonces, como el confín entre lo ético y lo religioso. Si la ironía es un necesario escepticismo que descubre la vacuidad del mundo, de las tradiciones y convenciones, para que el yo pueda hacerse lugar, el humor, o el humorista, vuelve la mirada hacia sí mismo, descubriéndose tan vacío como el mundo. El eticista está allí luchando para conformar su existencia con el requerimiento ético universal, y Climacus observa en la figura del juez Wilhelm una actitud muy autosuficiente, y esto pone en evidencia que todavía no ha descubierto su propia vacuidad. El humor le aporta al eticista una visión de la precariedad de su propio yo, que lo prepara para el salto a la existencia religiosa, porque lo predispone para recibir el auxilio divino. El humor incorpora las categorías religiosas del cristianismo, pero en sí mismo no comporta todavía un salto a la esfera religiosa, porque no asume el pathos existencial de la paradoja cristiana. El humor es para Climacus una escuela que, si bien no puede ser identificada con la fe, cultiva la existencia preparando al individuo para la fe. Como dijimos, la ironía y el humor son dos formas de lo cómico. Lo cómico está caracterizado por la contradicción. En la ironía, la contradicción se produce entre la interioridad y la exterioridad, mientras que en el humor la contradicción se produce entre inmanencia y trascendencia. John Lippitt es un autor que ha trabajado mucho también en torno al concepto de humor en Kierkegaard, y él desarrolla la noción de la incongruencia. Él sostiene que el humor, en tanto incongruencia, es la colisión de diferentes esferas mentales, ¿no?, cuando chocan. El humor, en ese sentido, como incongruencia, es la obstrucción en un contexto de lo que pertenece a otro. Esto lo podemos ver en todo humor, ¿no? Es decir, esto es un poco un análisis que parte del dispositivo retórico del humor,
pero que nuevamente, o sea, aquí Clímacos no quiere quedarse en el dispositivo retórico, sino que quiere ver de qué manera el humor está hablando de una posición existencial. Así que también el humor es visto como una posición existencial, aunque hay elementos de ese análisis retórico que van siendo recolectados. En este sentido kierkegaardiano de humor, esta obstrucción se manifiesta con la incorporación en el plano inmanente de categorías que pertenecen al plano trascendente. Y de esta manera, el humor le aporta al individuo una visión de la incongruencia de la propia vida, como una preparación para el salto de fe. Al incorporar las categorías del cristianismo, el humor introduce, bueno, las nociones de culpabilidad, ¿no?, o de conciencia de pecado, lo cual posibilita el arrepentimiento. Ahora, esto no significa que el humorista vaya necesariamente a tomar una decisión de fe, pero la función del humor es abrir esa posibilidad. El humorista tiene una visión de lo que es el cristianismo, pero todavía no se ha apropiado decisivamente de él. Mantiene la decisión de fe en una suspensión. A esto Clímacos llama revocación. Es todo un tema, digamos, que no puedo desarrollar ahora, pero el humor como la revocación. Que es una manera de huir del pathos que caracteriza a la esfera religiosa. El humor marca una discontinuidad entre la esfera ética y la esfera religiosa, pero es al mismo tiempo una instancia de anticipación en el plano de la imaginación de lo que puede convertirse en una realidad para nosotros. Y lo que sostengo es que aun cuando el humorista no dé el salto a la existencia religiosa, el humor representa ya en sí mismo un mayor nivel de desarrollo de la subjetividad. La escuela del humor nos invita a conocer nuestras propias precariedades. Llegamos a ser mejores seres humanos cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por su amable atención, y bueno, ya podemos cerrar aquí, no sé si hay un espacio para intervenciones o comentarios. Gracias. Sí. Ya que voy a poner la galería, si nos vemos todos, que estabas vos en un lugar central. Bueno, y queda abierta a preguntas. Fascinante, Jorge, yo no paraba de apuntar una cantidad de cosas que decías. Supongo que a otros les pasó parecido, así que dejo primero la palabra o la pregunta o el comentario a quien quiera. Graciela, ¿te sacaste el micrófono a propósito o estabas sin micrófono? Graciela Ralón. No, lo saqué estoy pensando. No, me pareció excelente la exposición, Jorge, te felicito. Bueno, muchas gracias. Realmente muy clara. Perdón, Graciela, estás congelada. ¿Querés escribir? El tema de la paradoja. Sí, porque tengo mala comunicación, por eso también. Te digo yo por si a nosotros nos oís bien. A vos casi no se te oye, con lo cual, si querés poner si tenías una pregunta, un comentario, lo querés poner en el chat, lo leemos acá. Y mientras tanto, si alguien quiere preguntar, porque vieron que escribir en el chat nunca es tan ágil como... Quiero decir que si a alguno le interesa, le puedo mandar... yo la verdad es que tuve que hacer un recorte tremendo de lo que estuve compartiendo, y el esfuerzo de tratar de darle un poquito de conexión a los recortes, ¿no? O sea, pero si a alguno le interesa de pronto leer el trabajo, escribe y se lo puedo facilitar, no hay ningún problema.
Perfecto. ¿Podemos poner tu mail en el chat, Jorge? ¿Sí? Lo voy a poner porque estoy con un problema con la casilla de filosofía, que me pasa por mandar demasiados correos, me bloquean de vez en cuando, así que no voy a recibir. Escribilo vos. Acá está, mientras tanto, la pregunta de Graciela, que es la diferencia entre paradoja y contradicción. Ahí puse el mail, disculpen. Bueno, es interesante porque o sea, cuando él define la contradicción, o sea, digo, la definición de lo cómico, como dijimos, está atravesado por digamos, la contradicción, ¿sí? Y lo cómico, en tanto contradicción, se va a manifestar tanto en la ironía como en el humor. El concepto de paradoja aparece, por lo menos en las lecturas que yo fui haciendo, más asociado a una contradicción específica que se da entre el plano de la inmanencia y la trascendencia. Es decir, es como un uso más específico que yo percibo que hace Climacus en el postscriptum, refiriéndose específicamente a la paradoja cristiana, en ese caso, ¿no? Pero también hay allí una diferenciación que Climacus hace entre dos tipos de religiosidad. De eso no pude hablar hoy, pero es decir, en realidad existen dos tipos de religiosidad, lo que llama él religiosidad A y religiosidad B. ¿No? La paradoja en cuanto tal aparece con fuerza en la religiosidad B, que es la diferencia es que la religiosidad A es una religiosidad, digamos, más general o genérica, y la religiosidad B es la religiosidad específicamente cristiana. O sea, por lo menos en las lecturas que estuve haciendo, observo que la contradicción de la paradoja tiene que ver más con la incorporación de los elementos propiamente cristianos digamos, en el plano de la reflexión del humorista, ¿no? Pero en sí la comicidad como contradicción va apareciendo, digamos, repartidas tanto en la ironía como en el humor. Bueno, no sé si eso responde a algo al tema. Yo estoy trabajando ahora, digamos, toda la cuestión del humor, un poco más en profundidad en mi proyecto de tesis de doctorado. De manera que esto es un camino, digamos, en donde uno va compartiendo algo que hasta el momento tiene, pero seguramente esto está hay muchas lecturas y cuestiones para seguir profundizando. Graciela, ¿querías decir algo? Dice que está escribiendo en el chat. Mientras tanto, ahí está Lucas Fernández, levantó la mano. Buenas a todos. No sé si está hablando Graciela o está escribiendo, ¿no? No lo sé porque está un poco congelada, pero si querés hacer tu pregunta, porque a veces lleva tiempo escribir, entonces después podemos volver al comentario de Graciela si lo dice. No, es un agradecimiento. Bueno, primero, buenas tardes a todos y gracias, Jorge, la exposición estuvo muy clara. Felicitaciones por la presentación. Me enganché junto con Graciela porque iba más o menos en la misma dirección. Un comentario y una pregunta, no sé si lo habrás pensado o no. Esta figura de la ironía, ¿no? Como una figura antropológica que tiene el lenguaje, que vos dijiste que también tiene un plano en la vida, en la existencia, ¿no? Me preguntaba si esto que decía Graciela de paradoja y contradicción no es un elemento para pensar, un elemento de ruptura para salir de esquemas muy binarios, ¿no? Porque la ironía tiene esto en los románticos de que es una especie casi de autoantónimo. En el sentido de esto que vos hablás de exterioridad y fenómeno, o lo que esconde a veces la ironía, ¿no? Polemon pone un ejemplo de cuando dos personas están hablando y una dice llueve y la otra responde en serio, ese en serio no está diciendo que en verdad convalido que llueve, sino que
irónicamente se está diciendo, no me digas, ¿no? Y me preguntaba si eso no sería como un recurso para pensar la filosofía, pensando que Kierkegaard a veces se enfrenta mucho con Hegel, ¿no? Para romper esa dialéctica hegeliana. Si lo pensaste por ahí en algún momento, bueno, me pareció Sí, interesante, ¿no? digamos, la exposición. Sí, yo creo que en ese sentido, cuando uno empieza en mi caso, cuando empecé a mirar el concepto de ironía, uno realmente sale, o sea, encuentra ahí como un espacio donde hay muchos matices. O sea, es decir, uno sale de esa lectura a veces de manual que se hace de Kierkegaard como muy esquemática, donde la cosa es binaria, como dijiste, ¿no? Y empezás a notar allí que hay un espacio donde se van entrecruzando elementos de una cosa y de la otra. Y me parece que sí, que reivindicar la ironía como un espacio de filosofía, bueno, yo lo desarrollo un poco más en el trabajo, no lo mencioné hoy, pero sí, digamos, me parece que en ese momento, en esa instancia de ironía, está toda la función de la filosofía misma, ¿no? Está siendo de alguna manera representada. Sí. Muchas gracias. Pensaba en la función de la filosofía, perdón, después por ahí había otra pregunta, pero quería decir, a raíz de lo que había dicho Lucas y lo que había contestado Jorge, y pensando en la función de la filosofía y el vínculo con la ironía tal como vos la describiste, que en realidad es la sospecha, o por lo menos en la metafísica occidental, la sospecha de que el fenómeno no es la esencia, digamos, ¿no? Es decir, la sospecha frente al fenómeno, podríamos decir. Exacto. Sí. Hay el... Perdón, estaba hablando. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos, como quieran. Bueno, pues yo tenía varias, así que voy a aprovechar. Bueno, es una asociación, pero vos empezaste hablando de la cuestión de las seudónimos, ¿no es cierto? Y esta idea de que en las obras seudónimas él dice, digamos, Kierkegaard, que no tiene ni idea del significado. Fue así como dijiste, que no le preguntó. Claro, sí, es lo que él mismo dice en un texto que anexa al final del postscriptum, ¿no? Dijo, frente a ellos yo carezco de opinión, o sea, él no, lo que está queriendo es despegarse totalmente digamos, que se lea no al seudónimo como una opinión o como algo inducido por Kierkegaard, sino en todo caso marcando muy fuertemente esto que él llama comunicación indirecta, porque o sea, él quiere que la comunicación sea verdaderamente indirecta, no que estén pensando que, bueno, que en realidad detrás del seductor está Kierkegaard ahí, digamos, hablando de su propia vida, no, sino verdaderamente quiere que se le respete esa estrategia de comunicación, precisamente porque en realidad me parece a mí que para acceder al pensamiento de Kierkegaard uno tiene que como que finalmente volver a una mirada de conjunto. Es decir, por supuesto que detrás de esto está Kierkegaard, pero lo que él está queriendo anteponer siempre es, digamos, como que se lo pueda leer respetando esa estrategia de comunicación, precisamente porque hay algo de la comunicación indirecta en esa estrategia. O sea, lo que él dice, no, en un momento dice, no se puede, voy a decir esto en cuanto específicamente al cristianismo, no se puede comunicar el cristianismo directamente, objetivamente, porque ahí él está enfrentado con los pensadores de la abstracción, con Hegel, si uno quiere, o la recepción de Hegel en Copenhague. Él dice, no se puede comunicar directamente la verdad de la subjetividad o el cristianismo. A lo sumo lo que podemos hacer es desestabilizar a nuestros interlocutores. Entonces, como que la estrategia de él es una estrategia, en definitiva, de desestabilización de los lectores, para que los lectores mismos tomen, digamos,
decidan, o sea, dejarlo a los lectores en el umbral de la decisión, pero no induce él nada, o sea, él procura no inducir al buen estilo socrático un contenido positivo, sino dejar que los lectores saquen su conclusión a partir de haber confrontado todo este teatro de seudónimos, ¿no? Por eso leer a Kierkegaard es todo un desafío, porque uno tiene que meterse dentro de la psicología de cada uno de los seudónimos y ver cómo van confrontando, y la verdad es que es un mundo increíble, o sea, sumamente complejo, y me parece que es lo que él quiere, o sea, me parece que es el modo que él quiere que se lo lea. Pero bueno, eso es también una apreciación mía personal. Sí, bueno, pero pienso dos cosas. En realidad, te digo, mi pregunta iba a ser muy vagorosa, muy amplia y muy imprecisa, y era que como vos, digamos, que en esta cuestión de los seudónimos y de la frase del acerca de los seudónimos, se vinculaba con cierta concepción acerca del sujeto o de la construcción de la subjetividad, ¿no es cierto? Digamos, de cierta construcción más lineal sobre lo que es el sujeto. Y como después vos hablaste de la construcción de la subjetividad según ciertos, digamos, a través de la ironía, a través del humor, el pasaje de un estado al otro, o mejor dicho, de una esfera a la otra, o de los límites, simplemente me preguntaba si vos habías establecido, viste que a veces uno mientras trabaja va teniendo ideas que quizás no son articulables académicamente, pero que son la simiente de algo que por ahí después puede desarrollar. Si habías pensado algo en la dirección entre esta como fragmentación del sujeto que propone el uso de los seudónimos, y digamos, y las esferas, si querés, y los... Sí, para mí está eso detrás de la creación de los seudónimos, ¿no? Cuando él, digamos, crea un seudónimo o está firmando con un seudónimo, lo que está queriendo es justamente hacer hablar a ese seudónimo desde una perspectiva definida, muy limitada, o digamos específica, y eso uno lo tiene que descubrir, o sea, no es obvio, no es que él te lo cuenta, vos tenés que leer, y al leer, y para el colmo hay seudónimos que son sumamente ambiguos, no es que es todo tan esquemático nuevamente, ¿no? Ni tampoco tan lineal. Yo quizás al presentarlo salió, parece como que si esto fuera todo muy lineal, porque yo lo ordené de esa forma, pero en realidad en la lectura de Kierkegaard es tremendamente desafiante, porque las cosas van y vienen y son mucho más matizadas. Por eso me parece que es un autor desafiante en ese sentido, ¿no? Pero sí, hay algo de esa intención de acentuar aspectos de la subjetividad en determinados seudónimos, y aspectos que van siendo como círculos concéntricos, que uno puede ver, por ejemplo, que en la perspectiva, como vimos en la perspectiva del estadio ético, o sea, o la perspectiva que tiene el juez Wilhelm, hay elementos de lo estético presente. Desde el lado del esteta, digamos, él no puede ver eso, porque está como en un lugar como muy limitado, pero el juez se le esfuerza por hacerle ver que en realidad digamos, lo que él piensa que va a ser una renuncia para siempre, y que nunca más se va a poder, que no se va a poder reconectar con lo estético, es mentira, porque después de dar el salto, se reencuentra de otra manera con lo estético, pero eso el esteta no lo ve. Entonces cada seudónimo tiene como su mirada limitada también, porque después también el juez mismo, hay elementos de su propia precariedad que no los percibe, y que tiene que aparecer un climacus para decirle, mira, ojo que vos estás, digamos, no dándote cuenta de la insuficiencia o de la precariedad de tu propio yo, ¿no? O sea, entonces, y que el no darse cuenta de eso le impide avanzar, digamos, hacia el estadio religioso, ¿no? Porque ahí el juez no diferencia parece no diferenciar claramente entre lo que es el estadio religioso y el estadio ético, ¿no? Claro. Pero bueno, Sí, perdón, sí. No, sí, adelante.
No, simplemente quería decir que había un comentario de Graciela, que lo voy a leer. En mi caso interpreto a partir de la exposición de Jorge que hay a través de los estadios un devenir sí mismo. Ahora, ¿esto es una meta o algo alcanzable? Esto no sé, esto lo puse yo como pregunta. No sé si era una pregunta, Graciela, o si era una afirmación, pero me imagino que es una pregunta, si es alcanzable este devenir sí mismo, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Está buenísima la pregunta. No sabría responderla, pero es un tema para seguir mirando a ver qué se puede encontrar. Yo estoy justo trabajando también este momento, ¿no? El momento que Climacus sostiene que es el mayor grado del desarrollo de la subjetividad, ¿no? Y bueno, si encuentro algo, pero por el momento me parece a mí que es algo que permanece siempre como un horizonte, pero no es que haya un momento en que uno pueda decir, sino que es como siempre una tarea a realizar, porque incluso en la perspectiva religiosa está esto de, porque todas las esferas tienen dentro de sí, o estas instancias tienen dentro de sí cierto grado de contradicción. Entonces, incluso la esfera religiosa, porque incluso la persona que ha devenido cristiana no es, o sea, decir, no es perfecta en su confianza y en ese arrojarse confiadamente a Dios, sino que está constantemente, la fe continúa siendo un aprendizaje incluso para la persona más religiosa. O sea, eso es lo que se observa incluso ahí en los textos de la ejercitación del cristianismo, ¿no? Que son ya textos que están posicionados en una perspectiva religiosa, ¿no? Que son posteriores al poscrito. Pero me parece que siempre permanece un grado de contradicción que posibilita el movimiento, o sea, como que, que constantemente está haciendo avanzar hacia adelante, por decirlo así. Sí, porque yo pensaba, cuando vos hablabas, Jorge, lo relacionaba en realidad también con la respuesta que me habías dado a mí sobre los seudónimos, porque yo ahí empecé a pensar en esa obra que lo que busca es interpelar al lector para que el lector interactúe, digamos, o actúe, mejor dicho, y no reciba algo dado, sino que lo construya. Es decir, pensaba en textos medievales que están construidos así, digo, las Confesiones de Agustín, la Divina Comedia, incluso el Proslogion, la Consolación de Boecio, es decir, son textos en los cuales el lector está obligado a construir su propia coherencia, que no es unívoca. Es decir, son, no quiero decir que son manuales porque no tienen instrucciones, pero son textos de ejercicio espiritual en ese sentido, ¿no? Y por lo que vos comentabas de los de Kierkegaard también, en cierto sentido, ¿no? Bueno, hasta donde llegó mi lectura, porque tengo que decir, estoy en el medio del camino, me parece que va por ahí. Pero bueno, siempre son acercamientos parciales que uno tiene, porque siempre uno, Kierkegaard siempre te sorprende, uno va leyendo una cosa y cuando uno piensa que lo pudo más o menos le pudo dar un rodeo, siempre aparece alguna cosa nueva que bueno, por lo menos en mi caso, no me aburro nunca. No, y acá dice algo justamente Graciela, habría que pensar cómo juega el salto cualitativo en este plano, esto en relación a lo que vos le habías contestado a ella. Creo que es un pensamiento muy rico en figuras que dan para pensar. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no lo hay, vamos a... Ricardo. Creo que estás muteado, Ricardo. No se te escucha. No pensaba, no era mi intención hacer ninguna pregunta, ni comentario, ni observación.
mucho menos acapararlo, lo tengo todo el tiempo, así que es para que hable con todos los demás. Pero que sí no quería felicitarlo por la claridad de su exposición hoy, y agradecerte, Paula, por esta iniciativa que, bueno, de las exposiciones de quienes se han recibido y han hecho una tesis, y siempre creo que, no solo por el marco de la cuarentena, sino que creo que esto sería interesante que se mantuviera en el tiempo. Es una ocasión muy buena para un graduado, además hacer el ejercicio de resumir, de encontrar una ponencia en torno a lo que ha escrito, que seguramente le excede, y compartirlo y discutirlo con colegas, amigos, docentes. Así que bueno, nada, simplemente eso. Pues sí, yo había pensado, Ricardo, que en realidad que sería bueno sostenerlo también, como decís vos, más allá de, digamos, porque les cuento a los que no estuvieron en las anteriores, que el origen de esto es, no sé si fue tu caso exactamente, Jorge, pero que los graduados del 2020 no tuvieron oportunidad de tener una defensa en persona, digamos, de sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces esto era una manera de abrirlos a la comunidad y compartirlos. Pero como dice Ricardo, yo, digamos, a medida que van progresando las exposiciones, pienso que sería muy lindo conservar esto, y pensé también, Ricardo, en incorporar a los doctorados o doctorandos, ¿no es cierto? Es un buen ejercicio también para ellos, digamos, no solo para los licenciados de grado. Digo lo de los doctorandos y doctores porque Ricardo es el director de la carrera de filosofía, la carrera de doctorado en filosofía en UNSAM, como comenté, pero a los que llegaron después vuelvo a decir. Bueno. De mi parte, te agradezco, Paula, nuevamente por este espacio, y bueno, gracias también, Ricardo, por el acompañamiento en esta tesis, y todas las recomendaciones y el acompañamiento y recomendaciones que me hiciste, y bueno, y Paula por el espacio para compartirlo. Así que bueno, un gustazo, y bueno, muy honrado por esta invitación. Bueno, te liberamos, ya que no hay más preguntas, te liberamos, y nos vemos el próximo viernes, creo. Acá entré en blanco por octubre, así que a todos los que se anotaron les voy a hacer llegar el programa de octubre, que está en marcha, ¿sí? Bueno. Perfecto.